Muy buenos días. Les quiero dar desde ya la más cordial bienvenida a nombre de Banco Vice y Vice Inversiones a este seminario Vice Perspectivas 2021. Desde ya quiero agradecer a todos los que ya se han conectado junto a nosotros para esta interesante jornada. Esta iniciativa se enmarca en un programa llamado Puentes hacia el Futuro, en donde se busca conversar, dialogar respecto a los desafíos que estamos viviendo, tanto en el ámbito nacional como internacional, con distintas miradas. En el capítulo anterior estuvimos junto al expresidente, o al exministro de Hacienda, más bien, Rodrigo Valdés, y el cientista político, analista Patricio Navia. En esta oportunidad vamos a estar junto a los muy interesantes economistas. Estaremos junto a Sebastián Claro, desde Estudio, y junto a Sergio Ursúa, desde Washington, el lugar donde él reside. Desde ya también les quiero contar que hemos tomado todas las medidas de seguridad para que podamos realizar esta actividad en forma segura, por supuesto, de acuerdo a todos los protocolos sanitarios. Luego de las exposiciones vamos a tener un panel de conversación en donde vamos a abordar las preguntas que ustedes nos enviaron al momento de inscribirse, y también les quiero recordar que nos van a poder seguir enviando sus preguntas en la cajita del chat. Mientras estemos en vivo vamos a tratar de abordarlas en algún momento en la conversación. También les quiero contar que al final de toda la actividad vamos a proyectar un código QR en la pantalla para que ustedes puedan responder una breve encuesta y así hacernos saber qué les parece la actividad, qué cosas podemos ir mejorando también. Para dar inicio ya a este seminario, invito a Cornelio Saavedra, gerente de la división Personas de Banco Vice, quien les va a dirigir unas palabras. Adelante, Cornelio. Muchas gracias, Bárbara. En nombre del Banco Vice y de Vice Inversiones, le doy cordialmente la bienvenida a este último seminario Vice de este año, Puentes hacia el Futuro, Perspectivas 2021. Para nosotros es muy grato contar con la presencia de nuestros clientes, y a pesar de que no hemos podido este último tiempo juntarnos presencialmente por la pandemia que nos afecta, es muy importante para nosotros mantener esta instancia de conectarnos con los interesantes temas de la actualidad. Hoy contamos con dos destacados expositores, Sebastián Claro y Sergio Ursúa, que hoy seguro nos entregarán una mirada local e internacional de cómo viene nuestra economía para el próximo año. Le agradezco a cada uno de ustedes su presencia y espero que disfruten este encuentro. Muchas gracias, Cornelio. Ahora, para comenzar ya, les voy a presentar a Sergio Ursúa, que, como les comenté, está junto a nosotros desde Washington. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, esperando ansiosos la presentación. Les presento a Sergio. Sergio es economista de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Maryland. Sus áreas de investigación incluyen la economía de la educación, economía laboral, desarrollo económico. Ha dictado clases en numerosas y prestigiosas universidades, tanto de Estados Unidos como de Sudamérica. Ha sido consultor para el Banco Mundial, la OCDE, Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el 2015 es codirector de la Red de Mercados Laborales de la Asociación de Economía de Latinoamérica y el Caribe, la CEA. En el 2015, la revista Latin Trade lo seleccionó dentro de los 10 economistas jóvenes latinoamericanos con mayor influencia. Es también columnista regular de diario El Mercurio. Dejo con ustedes a Sergio Ursúa. Pues gracias por la introducción, Bárbara, se agradece. Ojalá hubiese tenido la posibilidad de estar ahí presencialmente con ustedes, pero lamentablemente producto de las restricciones de viaje y la situación con el COVID se me hace imposible. La verdad que quiero comentarles brevemente el panorama internacional, luego aterrizándolo en Chile, en tres perspectivas. Mirar pre-COVID, porque creo que ahí van a ver algunas de las claves importantes para efectos de entender hacia dónde se mueve el planeta, lo que ha pasado con el COVID brevemente, y luego el post-COVID, que es lo que nos va a empezar a atender de aquí en adelante, yo creo. Esa es un poco la perspectiva. Y déjeme partir entonces con Estados Unidos. Estados Unidos, antes de esta situación, antes de la crisis sanitaria, era un país que estaba creciendo de forma importante. En 2018 estuvo en torno al 3%, el 2019 en torno al 2,3%, el empleo estaba en niveles históricos, los niveles de desempleo en torno a 4,5 o 4%. Para todos los grupos demográficos, la economía venía andando en forma muy fuerte. En parte también, por supuesto, gracias al gran impulso que se había realizado a partir de la crisis, ¿cierto? De la última crisis, la subprime. Y lo que era interesante de este proceso
es que era un proceso de alto nivel de gasto, pero con las tasas de interés muy bajas. Esta era una tendencia mundial, las tasas de interés reales venían cayendo durante toda la década, y Estados Unidos estaba haciendo uso de esa posibilidad. El endeudamiento, el mayor gasto público no se traducía durante esta década, y como vamos a discutir en un segundo, no se ha traducido en estos momentos en mayores presiones hacia alza de tasa, y por lo tanto acá había una posibilidad de continuar, ¿cierto?, este proceso de mayor endeudamiento, con una inflación además que estaba controlada, gracias probablemente, creemos, al rol que ha jugado China en la producción mundial, con salarios todavía muy bajos, y por lo tanto Estados Unidos enfrentaba una elección presidencial con esta perspectiva. El COVID cambia todo, ¿no? El COVID cambia la situación del planeta, sin duda la mundial. Hoy día, de hecho, Estados Unidos enfrenta la tasa de muerte más alta en un día. Al día de ayer superó los 3.000 muertos por COVID en Estados Unidos. La tasa de hospitalización hoy día es la más alta que se ha observado durante esta pandemia. Ayer superó los 105.000 hospitalizados. El número de casos sigue creciendo. Esto, por cierto, no ha terminado, pero con la llegada de la vacuna, ¿cierto? Probablemente esto va a empezar a cambiar. Y ustedes ven cómo los mercados han estado operando de una forma distinta. En este proceso, Estados Unidos ha aumentado su deuda de forma importante. Hoy día supera, al final de este año va a superar el 100% de su producto. Y lo interesante de este proceso es que, aún así, las tasas de interés siguen en el suelo. La inflación no ha mostrado reactivación, producto probablemente de estas características, ¿cierto?, de este shock de oferta y demanda que significa el COVID, y la entrada, ¿cierto?, a una nueva administración con el triunfo de Biden abre entonces esta discusión desde el punto de vista ahora de la etapa post-COVID. ¿Qué es lo que va a pasar? Biden ganó con 306 votos del colegio electoral sobre los 232 del presidente Trump. Tiene que empezar a configurar un gabinete, está empezando a analizar política económica, y lo que es interesante de esta discusión en estos momentos es que viene un poco con esta ola pre-COVID. El COVID es un paréntesis, y la ola pre-COVID de tasas bajas, altos niveles de gasto, mayor endeudamiento, es probable que se tome parte importante en la siguiente década. Sin duda, Estados Unidos necesita hacer un impulso importante para efectos de echar a andar la economía, que va a caer este año un 4,3%. Se anticipa que el próximo pueda crecer en torno a un 3,5%. Aún quedan 10 millones de desempleados. En el peor momento de la crisis, Estados Unidos perdió 20 millones de empleo, ha recuperado 10 millones. El crecimiento en el empleo en el último tiempo ha sido bastante más lento de lo que se esperaba. Está todavía con niveles de desempleo semanal en torno a los 700.000. En un par de horas vamos a ver, de hecho, el resultado de la semana anterior. Y por lo tanto, la primera economía del planeta enfrenta el futuro, ¿cierto?, con una inercia de gasto muy importante. Y ahí tenemos una duda, ¿no? Si es que efectivamente esto se va a traducir eventualmente en un aumento final en las tasas de interés. No es claro que eso se debe producir. Que la inflación empiece a saltar, bueno, mientras China todavía tenga salarios bajos, la verdad que Estados Unidos puede asumir que la inflación va a estar relativamente controlada, y así se ha demostrado en el último tiempo. Y por lo tanto existe una tendencia a empezar a revisar estos paradigmas económicos que han dominado el debate mundial durante las últimas décadas. ¿Hasta dónde nos podemos endeudar? ¿Cuánto esfuerzo fiscal adicional se puede realizar? Con un elemento muy importante que hay que tener muy claro. Los gastos transitorios quizás se pueden de alguna forma, el pago de los gastos transitorios usados en la emergencia se pueden empezar a pagar muy en el futuro. Sin embargo, los gastos permanentes hay que empezar a hacerse cargo de inmediato. Y lo interesante de esta discusión es que Estados Unidos ha generado una ola importante de gasto, mucho asociado más bien a la parte transitoria, y lo que está hoy día en discusión es si es que este gasto permanente va a significar algún ajuste importante. Probablemente durante los próximos 2 años, la administración de Biden, con la gente que ha elegido en el equipo económico, no va a hacer ninguna cosa muy, muy exuberante. El nombre de Janet Yellen ha sido muy bien recibido por los mercados. Cecilia Rouse, que va a ser la persona que está en la Casa Blanca como asesora del asesor económico, es una persona muy moderada, razonable. Y pongo esta slide, ¿cierto?, con los votos de Trump versus Biden, porque de alguna forma ilustra también que el presidente Trump tuvo un buen resultado en la elección, con una pandemia que fue brutal, ¿cierto?, con un impacto económico que fue brutal. Trump recibió más de 70 millones de votos, y eso obliga
va a obligar a Biden a tener un enfoque de política bastante más moderado del que uno hubiese pensado. En particular, en proyectos que son potentes e importantes, que incluyen alza de impuestos. A mí me da la impresión que en función del resultado de la elección presidencial, eso no se va a poder concretar hasta probablemente el segundo o tercer año de la administración Biden. El primer año va a ser de moderación, tratar de ordenar la casa, entender qué fue lo que no se hizo y que hay que empezar a revisarlo, ¿cierto? Pero va a estar esta discusión latente en cuanto a hasta dónde Estados Unidos puede mantener estos niveles de deuda, y mientras las tasas estén bajas, la inflación esté controlada, eso de alguna forma se anticipa que se va a mantener, que es una buena noticia para efectos de los mercados, es una buena noticia para efectos de la reactivación. La pregunta es hasta dónde empieza a haber recalentamiento de la economía. Y esto es particularmente importante porque hay una cifra, un año acá que va a ser clave, ¿cierto? Cuando el PIB de China supera al PIB de Estados Unidos. Esta es una discusión que se está empezando a dar. Se estima que entre el 2030 y el 2032 China debería tener en producto total, ¿cierto? Un producto que probablemente va a ser superior a Estados Unidos. Y Estados Unidos, la mentalidad norteamericana, lo que ellos buscan es tratar de evitar esta situación a como de lugar. Y eso complementa esta visión de mayor gasto que yo estoy proponiendo y que hay que empezar a pensar, la mantención de política monetaria expansiva, una política fiscal que sigue siendo expansiva, hasta dónde Estados Unidos puede apostar por revertir o atrasar, ¿cierto?, este cambio en lo que es la supremacía de producto mundial a partir de la política económica. Y en ese contexto, esa va a ser la discusión global, yo creo que durante la próxima década, hay que empezar a entender lo que ha pasado con Chile, ¿no? Chile durante los últimos años, y estoy hablando primero prepandemia, Chile venía con una economía que estaba metida en el refrigerador. El país había crecido a niveles bajos, el 2% durante la administración de la presidenta Bachelet, con reformas estructurales que la verdad que no significaron cambios importantes ni en productividad ni en crecimiento económico. Por el contrario, los shocks y la sorpresa para los mercados apuntaron más bien a un menor dinamismo. Y por supuesto, aumentó el gasto público en forma muy importante. Chile lleva casi una década haciendo caso omiso a su regla de balance estructural. Y por supuesto llega el 2019-2020 y Chile entra en este paréntesis con el así llamado estallido social y posterior pandemia, con una caída del producto que va a estar en torno al 6%, con una recuperación que se espera en torno también al 6%, pero recordemos que para poder volver a los niveles anteriores tiene que crecer más del 6%, la base es más baja. Y además, esto se complementa con niveles de gasto muy importantes durante el 2019 y el 2020. Chile va a tener el 2021, producto de esta inercia en el gasto, un déficit estructural en torno al 4,7%, y esa es una cantidad de dinero importante. Lo bueno es que el 2021 va a ser un año mejor. La pandemia va a estar controlada, vamos a tener la vacuna. El Reino Unido ya ha empezado a vacunar. Hoy día probablemente el FDA en Estados Unidos va a aprobar la vacuna acá y la gente se va a empezar a vacunar, la logística está armada. Pero la verdad es que cuando uno mira entonces esta buena noticia, que probablemente va a ser el primer semestre del 2021 en Chile, y que de alguna forma va a empujar este proceso de normalización y crecimiento económico en torno al 6%, insisto, con política monetaria que en función del IPOM de esta semana va a seguir expansiva por un largo tiempo, el esfuerzo fiscal que se va a mantener. La duda, sin embargo, quedan en dos elementos importantes, ¿no? Uno es la parte de la violencia, que eso es un error, es una falla institucional importante, y Chile, el Estado, tiene que tener la capacidad de controlarlo, eso genera incertidumbre. Y segundo, pongo la foto de Churchill, porque la verdad que Chile va a enfrentar un proceso de discusión constitucional fundamental. Se van a definir sus reglas, y la verdad que si no tenemos el liderazgo, si el país no tiene el liderazgo que se requiere a la altura de las circunstancias, el proceso final, el resultado final, no necesariamente va a ser el esperado. Y acá creo que vale la pena volver sobre lo que era Chile pre-COVID. Por eso hago esta separación entre lo que es pre-COVID, COVID y post-COVID, porque la discusión pre-COVID de alguna forma ha generado esta inercia respecto de cómo los países se empiezan a mover. Se lo ilustraba en el caso de Estados Unidos, creo que en Chile va a pasar algo parecido. Y lo que pasa, lo quiero ilustrar con esta idea, ¿no? De esta idea del test del marshmallow. Esta idea, estos son test que se hacen en niños, de hecho,
y la idea es básicamente que se llama a un niño a una sala y se pone un marshmallow sobre la mesa, y si se le dice al niño que tiene que esperar antes de, por una determinada cantidad de tiempo antes de comérselo, va a recibir un segundo marshmallow. La evidencia internacional ha mostrado que aquellos niños que contienen ese impulso y aguantan el segundo marshmallow, en el largo plazo, estos son estudios longitudinales, en el largo plazo lo hacen mejor. Tienen mejores resultados educacionales, tienen mejores resultados en términos de outcomes laborales, mejores salarios, mejores niveles de empleo, mayores ocupaciones. Y esa lógica de tratar de contener los ímpetus, particularmente en materia de gasto, yo creo que en el caso chileno ha fallado. Chile lleva mucho tiempo con una lógica de gasto, una inercia de gasto en forma que ha sido importante. El COVID, con buenas razones, no quiero desmerecer el esfuerzo, por supuesto, ha sido importante hacer este impulso, pero considerando que es un shock transitorio, la vacuna va a terminar con el COVID, ¿cierto? Y por lo tanto lo que estoy discutiendo en este instante es el gasto de largo plazo, ese gasto permanente. Y ahí me parece que hay que tener mucho cuidado con entrar en esta lógica similar a lo de los Estados Unidos. Chile no es en Estados Unidos. Chile tiene, por de pronto, no tienen dólar, ¿cierto? No es la economía que rige los mercados en el planeta. Chile tiene una economía pequeña, abierta al mundo, está sujeta a estos shocks. La experiencia de los países asiáticos pre-crisis asiática es bastante clara. Corea andaba bien antes de la crisis hasta que Rusia hizo el default, ¿cierto? Y en ese instante los mercados financieros se derrumbaron. Chile no está ajeno de esos riesgos, y estar mal parado con gastos permanentes que pueden ser producto de un proceso constitucional, por ejemplo, pero que no se condicen con la realidad del país, a mí me parece que es uno de los riesgos más importantes que enfrenta Chile, porque lo importante al final del día, quizás el 2021 uno pueda pensar en un año de respiro, y creo que efectivamente va a ser un año de respiro. Pero lo interesante de estos procesos es que en estos periodos de sufrimiento, de complicación, es más importante que nunca mirar el largo plazo. Y no es posible dejar que la contingencia lleve toda la discusión, particularmente cuando tenemos un proceso constituyente que no está determinando la salida de Chile durante el 2021, sino que probablemente lo que va a ocurrir en el país durante los próximos 20, 30, 40 años. Esa es la discusión que creo que hay que empezar a tener. Y para tirar los puentes, el puente no es un puente a diciembre del 2021, sino que creo que Chile tiene que empezar a pensar en un proyecto país hacia el 2030. Ese es el gran desafío que enfrenta Chile hoy día. Quedamos con este desafío muy interesante de tu presentación. Vamos a estar comentándola en unos instantes. Ahora ya está junto a mí, pero con el debido distanciamiento social, el economista Sebastián Claro. Sebastián, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por acompañarnos. Se los presento. Sebastián es economista y actual profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especializado en economía internacional, obtuvo su grado de PhD en economía el año 2002 en UCLA. Fue miembro del Consejo del Banco Central de Chile por 10 años y también fue su vicepresidente entre el 2015 y el 2017. Autor de 2 libros, La pregunta de la reina, que trata acerca de las causas de la crisis financiera global del 2009, y Cueste lo que cueste, sobre la crisis del euro. Además, también es columnista regular del diario El Mercurio y ha publicado numerosos trabajos en las mejores revistas internacionales en temas relacionados con comercio internacional, la transición económica en China. Bienvenido, Sebastián. Los dejo contigo. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar en esta mañana en esta conversación. Yo he preparado 6 láminas que he denominado 6 imágenes del Chile de hoy para tratar de guiar un poco los 6 puntos que quiero hacer, ¿ya? Quisiera partir con una pequeña descripción de lo que han sido las 3 últimas grandes crisis que ha tenido la economía chilena. La crisis del 98, la crisis del 2008 y la crisis actual. Y creo que es interesante esta comparación, básicamente porque aunque la crisis actual es extraordinariamente fuerte y diferente en su naturaleza, bueno, en economía como método científico usamos muchas veces la experiencia anterior para efectos de saber dónde estamos parados y qué es lo que puede pasar hacia adelante. Y por lo tanto me quiero anclar en estas 2 crisis anteriores como elementos comparadores de la crisis actual. ¿Qué es lo que aprendimos de la crisis asiática?
que la economía salió muy lento, le costó agarrar vuelo, se demoró 4 años en agarrar vuelo, hasta el 2002-2003, y después se enganchó en una tendencia de crecimiento que terminó siendo similar a la anterior, como consecuencia de un boom de commodities muy fuerte, pero en un nivel menor. La economía perdió una cierta capacidad de actividad económica para siempre. ¿Qué pasó en el 2008? La economía salió más rápido, principalmente porque el resto del mundo salió muy rápido, especialmente China, los países emergentes, los commodities, ¿ya? Pero al poco andar la economía se estacionó en otra tasa de crecimiento, muy inferior, y por lo tanto también perdió una capacidad permanente de crecimiento. Yo creo que la pregunta que nos hacemos hoy día son dos. Uno es qué capacidad tiene la economía hoy día de recuperarse rápido de esta caída en actividad. Y lo segundo es sobre qué tendencia nos vamos a quedar parados. ¿Nos vamos a quedar parados sobre la tendencia anterior o nos vamos a quedar parados sobre una nueva tendencia inferior a la anterior? En las dos crisis anteriores hemos terminado en tendencias inferiores, ¿ya? No hemos sido capaces de recuperar el camino perdido. Y con diferencias hemos salido más rápido el 2009, más lento el 98. Y ese es un poco el tema sobre el cual yo quisiera profundizar. ¿Qué es lo que dicen los números hoy día? ¿Qué es lo que dicen las proyecciones de consenso? ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Básicamente dice que sumando y restando después de esta tremenda caída, vamos a tener una recuperación importante el 2021, lo mencionaba Sergio, pero nos vamos a enganchar en un nivel de actividad permanentemente inferior a la tendencia que traía la economía. No vamos a recuperar eso. Y esa distancia, que puede ser del orden de 3 puntos porcentuales del PIB, en términos de valor presente es gigantesco, es cerca de un año entero de actividad perdida, ¿ya? El hecho de no recuperar la tendencia original. Ahora, estas proyecciones, por cierto, que están sujetas a un montón de incertidumbre, es muy difícil saber cuándo la vacuna va a estar disponible, es muy difícil saber cuándo las cuarentenas se van a aplicar con más fuerza, con menos fuerza, y por lo tanto hay un tremendo intervalo de confianza. Pero el escenario base sugiere que nosotros vamos a tener un rebote relevante, y yo me atrevo a calificar matemático, simplemente porque después de una caída muy fuerte el 2020 es natural tener una recuperación en 2021, pero de ahí las proyecciones no sugieren que vamos a ser capaces de estacionarnos en la trayectoria anterior y vamos a tener una pérdida permanente. Ahora, esto es más parecido a lo que vivimos el 98 que el 2008. Y de hecho, cuando uno mira los niveles de desempleo, el aumento del desempleo del 98 fue un aumento muy sustantivo, cerca de 5 puntos porcentuales aumentó el desempleo, y se quedó arriba por varios años. Los comienzos de la década de los 2000 fueron años de alto desempleo, en torno a 10%. En el 2008, en cambio, el desempleo subió pero cayó rápidamente. Hoy, la trayectoria del empleo, y más bien de la tasa de desempleo, es mucho más parecida al 98 que al 2008. ¿Qué quiero decir con esto? Que en términos de lo que ha pasado en el mercado laboral, ya que hay que tener cuidado porque lo que ha pasado con el mercado laboral está muy contaminado por la incapacidad física de salir a trabajar de muchas personas, y por lo tanto es difícil leer verdaderamente cuál es el fenómeno subyacente detrás de esos números. Lo que sí es cierto es que vemos un deterioro en los números del mercado laboral que es mucho más comparable con lo que vimos en la crisis asiática y que sabemos que nos costó 5 años de desempleo al 10%. Ahora, el contraste con eso es que en términos financieros vemos una realidad más favorable. Y yo lo quiero graficar en un número. 740 pesos del dólar no es un dólar de crisis. Lo que estamos viendo hoy día en el mercado cambiario, que de alguna manera refleja una cierta tendencia de las variables financieras, ¿ya? Sugiere un cierto espacio de optimismo. Porque 740 pesos hoy, cuando uno lo equipara en términos reales a lo que fue el tipo de cambio en la crisis del 2009 o el tipo de cambio a comienzos de los 2000, es una moneda significativamente más fuerte por parte del peso chileno. Y por lo tanto, vemos una trayectoria real que en ciertos aspectos se parece mucho más al dramatismo, llamémoslo así, de lo que pasó a comienzos de los 2000, pero en términos financieros vemos una reacción mucho más favorable y, insisto, un desempleo del 12% hoy día es una situación de crisis evidente, un tipo de cambio a 740 pesos no es un tipo de cambio de crisis, ¿ya? Y ahí hay una pequeña contradicción.
¿Cómo solucionamos esa pequeña contradicción? ¿Qué es lo que nos quieren decir estos datos? Una alternativa es que efectivamente estamos a puertas de una recuperación importante. Se empieza a notar un cierto claridad en el ambiente afuera, las vacunas empiezan ya a tomar cierta forma, la economía china ha tomado fuerza, me voy a referir a eso en un segundo, etcétera, y por lo tanto quizá hay una ventana de esperanza de que la economía está preparada para retomar una cierta fuerza. La otra alternativa es que no, lo que está pasando es que efectivamente nos vamos a quedar con un desempleo relativamente alto, que va a ser difícil por distintas razones macroeconómicas, tecnológicas, de distanciamiento social, retomar los niveles de empleo anterior, y que simplemente lo que está reflejando estas variables financieras tan acomodaticias, tan favorables como el tipo de cambio, es un fenómeno al cual Sergio hizo mención, y que es que si hay algo que distingue el ciclo actual de los ciclos anteriores, es que ni en los sueños más profundos nos imaginamos que los bancos centrales iban a ser capaces de hacer la cantidad de expansión monetaria que están haciendo. Y este es un fenómeno que estuvo de alguna manera presente en el 2009, pero que hoy está presente con más fuerza. Y resulta interesante que el grado de expansividad de los bancos centrales es tan grande que de alguna manera está induciendo un grado de apetito por riesgo muy importante de los inversionistas globales en mercados emergentes, etcétera, que mantiene, en mi opinión, precios de activos, o sea, tasas de interés largas, monedas emergentes relativamente apreciadas en un contexto que sus fundamentos no son tan buenos. Y por lo tanto, creo que más que sobreinterpretar positivamente el grado de apreciación cambiaria que ha tenido la economía chilena, más bien refleja, creo yo, no tanto una fortaleza de los fundamentos macroeconómicos, sino que este grado de expansión monetaria, que yo creo que va a acompañar el mundo, por lo menos por un par de años, de alguna manera anestesia el impacto del deterioro real en la economía como consecuencia de este apetito y de esta liquidez mundial. Ahora, otra alternativa para ser optimista es lo que estamos viendo con el precio del cobre. El precio del cobre ha rebotado, efectivamente. No hay que perder de vista que el precio del cobre ha rebotado, pero tampoco es que cayó tanto. En marzo del 2020 aproximadamente llegó a 2.20, por decir un número, ¿ya? Y por lo tanto no hay que menospreciar este rebote, pero sí hay que ponerlo en contexto que no es equivalente al rebote que tuvo el precio del cobre el año 2009 y tampoco a la alza que tuvo a partir del 2003, que fue extraordinaria y que el precio del cobre se multiplicó básicamente por 4, de 1 a 4 dólares. Ese es un primer punto. Lo segundo es que hay detrás del aumento en el precio del cobre. Y aquí yo quiero ser un poco menos optimista respecto a lo que hay detrás del precio del cobre, en el siguiente sentido. Yo creo que hay dos grandes fenómenos. Uno es un fenómeno de debilitamiento global del dólar, que naturalmente viene aparejado de un aumento en los precios de los commodities. El dólar ha perdido valor en el mundo desde sus máximos hace un par de años. Y es cierto, hay algunos analistas que sugieren que puede seguir perdiendo valor, pero yo soy un poco escéptico porque creo que Estados Unidos finalmente va a salir relativamente fortalecido en esto. Se va a vacunar relativamente rápido, muchas de sus industrias tecnológicas son ganadores en esta pasada y por lo tanto yo no veo a un Estados Unidos relativamente débil en contraste con el resto del mundo y por lo tanto un dólar demasiado más débil. Y lo segundo respecto de China, sobre lo cual yo creo que merece un cierto análisis. China ha hecho una política muy expansiva en este ciclo, porque China tiene una especie de alergia al ciclo económico. ¿Qué significa eso? Que el gobierno chino, y con razón, teme de alguna manera que una desaceleración pueda generar un problema de empleo mayor. Y por lo tanto, cada vez que hay una desaceleración en el mundo, el gobierno chino genera impulsos muy importantes sobre esa economía. Eso es lo que está haciendo ahora, eso es lo que hizo el 2009. Ahora, el 2009 el grado de impulso fue tan extraordinario y les costó mucho salir de esos impulsos, que terminó generando muchos problemas económicos durante la década pasada. Entonces, no fue el problema de los estímulos, sino que los estímulos se ponen y es difícil de sacarlos. Y a China le costó mucho sacar los estímulos y por lo tanto quedó con bolsones muy importantes de endeudamiento y quedó con bolsones de ineficiencia muy grandes en sectores importantes de su economía. Hoy el gobierno chino lo que ha hecho es una política muy agresiva de impulso, no tanto como en ese entonces,
junto con un control muy efectivo y fuerte, digamos, de la pandemia, que lo tiene con una recuperación importante. Mi impresión es que mientras no haya claridad sobre la fortaleza de la recuperación en el mundo y mientras las vacunas no estén en los brazos de las personas, ¿ya? Yo creo que el gobierno chino va a seguir en modo expansivo, pero apenas sienta que la economía global ya está tomando tracción propia y apenas las vacunas ya están implementadas, yo creo que el incentivo del gobierno chino claramente es empezar a sacar estímulos lo antes posible, porque no quiere acarrear este problema 2, 3, 4, 5 años hacia adelante. Y por lo tanto creo que el aumento del precio del cobre obedece efectivamente a una fortaleza muy fuerte de la economía, a lo mejor hay razones estructurales, electromovilidad y cambios tecnológicos que pueden estar generando un aumento en la demanda de cobre y que esté reflejando, pero creo que desde el punto de vista de los impulsos chinos, más bien la lógica hoy día imperante es apoyar muy fuerte a la economía, pero apenas veamos esta tracción en el resto del mundo, entonces empezar a retirar los estímulos para evitar comprarse un problema hacia adelante. Ahora, sumando y restando, ¿qué es lo que yo visualizo a medio plazo, a mediano plazo, como el tema más problemático? Bueno, no sé, como el más, porque hay temas institucionales, constitucionales, sobre los cuales después podemos hablar, que son obviamente muy relevantes, pero creo que cuando uno mira a las personas y mira a las empresas y mira al gobierno, también Sergio lo mencionó, vamos a terminar con agentes económicos mucho más endeudados de lo que teníamos antes. El caso más claro son las personas, las empresas. Las empresas han suplido de alguna manera un deterioro muy importante de ventas con una inyección de crédito muy importante. Eso posiblemente está dejándolas en una mejor posición, ha permitido suavizar de alguna manera un ciclo muy duro de empleo, pero los niveles de apalancamiento con que van a quedar las empresas son sustantivamente mayores a los que vimos antes. En el fondo es reemplazar falta de ventas con deuda. Las empresas, el apalancamiento, en personas, perdón, el apalancamiento va a quedar un poquito más escondido porque, como vemos en el gráfico de la izquierda, y yo los invito a ver, este es un gráfico del informe de política monetaria muy interesante, que es cómo ha caído el ingreso autónomo de las personas por quintil de ingreso, pero cómo esta caída en ingresos se ha visto más que compensada por transferencia y lo que han significado los retiros de la AFP. Y el ingreso que perciben las personas finalmente ha aumentado de manera significativa el 2020 respecto al 2021. Pero esto es un aumento ilusorio, es una especie de espejismo, porque lo que estamos haciendo es generar ingresos vendiendo el sofá. Y por lo tanto, creo que al final el deterioro en el balance de las personas, su capacidad de endeudamiento, su capacidad de acceso a financiamiento, el deterioro en el balance de las empresas y para qué decir del gobierno, finalmente van a terminar generando una carga importante para la recuperación en Chile. Por eso que, entre paréntesis, creo que es bien clave la posibilidad de recuperar rápido la actividad económica, porque si por razones sanitarias el país se ve obligado a entrar nuevamente en etapas de cuarentena, entonces creo que el costo en términos de la hoja de balance de las empresas y los hogares puede terminar siendo bastante más dramático, con efectos permanentes mucho más importantes. Termino con la siguiente reflexión. Estamos viendo un mundo que en el corto plazo, 2021, creo que va a salir relativamente bien, con daño, pero va a salir, y va a terminar apoyando una recuperación de la economía chilena. La economía chilena está acarreando crecientemente problemas estructurales que hoy las variables financieras de alguna manera no están reflejando. ¿Por qué? Por esta marea de lo que yo he denominado corona dólares dando vuelta en todas partes. ¿Ya? Cuando de alguna manera Chile va a haber reflejado con mayor claridad estas dificultades macroeconómicas es cuando esta expansividad monetaria empieza a retirarse. ¿Cuándo va a suceder eso? Yo creo que los bancos centrales en el mundo van a pecar por preferir dejar los estímulos monetarios a sacarlos con anticipación y por lo tanto nos puede quedar un tiempo. Ahora, creo que el ejemplo más parecido es lo que se vio el año 2013 con el llamado Taper Tantrum. Taper Tantrum fue un discurso, o así se le denomina, un discurso del entonces presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, diciendo que iban a empezar a retirar los estímulos monetarios.
después de la crisis del 2009. Y apenas Bernanke terminó de pronunciar la palabra retirar estímulos monetarios, los mercados financieros se asustaron, hubo un tremendo retiro de liquidez hacia países emergentes y lo que vemos en esos gráficos es que las tasas de interés en países emergentes, Colombia, México, etcétera, saltaron 150, 200, 250 puntos base. Lo más interesante de ese gráfico es que las tasas chilenas no saltaron. Chile tuvo un comportamiento muy notable, ¿ya? Más allá de la depreciación del peso, que fue muy parecida a la de otros países, como señal, creo yo, de una fortaleza financiera y macroeconómica muy importante que los inversionistas fueron capaces de percibir. Creo que la gran prueba de fuego va a ser en el próximo taper tantrum, en el taper tantrum del 2022 o del 2023. Si la economía norteamericana y el resto del mundo agarra un cierto vuelo, creo que es inevitable que, más allá de que la inflación por ahora esté baja y posiblemente siga estándolo en algún plazo, en algún minuto los principales bancos centrales van a tener que empezar a retirar. Y creo que en el momento que retiren esta marea de corona dólares es donde vamos a verdaderamente percibir cuánto ha cambiado la fortaleza macroeconómica de Chile. Yo creo que entonces estamos en esta tensión de un pequeño veranito o temporada de San Juan, empujada por esta liquidez global que de alguna manera está escondiendo la generación de desequilibrios macroeconómicos en la economía chilena que son un poco preocupantes hacia mediano plazo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ya tengo muchas preguntas, estoy ansiosa y les quiero presentar también, se va a incorporar a nuestro panel, Felipe Laborde, gerente de altos patrimonios de Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, buenos días, Bárbara. Buenos días, Sergio. Hola, Felipe. Buenos días, Sergio. Invito también a Sergio a que se sume a nuestra conversación. Ahora, como punto de partida, me gustaría tomar una inquietud que tú planteaste al principio, Sebastián, respecto a cómo nos vamos a recuperar después de esta crisis. Al comparar con las anteriores, no teníamos el factor, bueno, de la pandemia que cambia todo, pero tampoco de un proceso constituyente ni de un estallido social que, si bien ha sido interrumpido por la pandemia, no podríamos decir que lo hemos superado. ¿Cómo pueden influir esos factores en esta recuperación? Yo creo que esos factores pueden influir de dos maneras. Uno es que pueden influir en la recuperación y lo otro pueden estar implícitos en este hecho de que lo que estamos haciendo es estacionarnos en una tendencia de crecimiento, que es una tendencia pobre de crecimiento, porque es una tendencia de crecimiento no muy distinta a la que la economía chilena vivió en los últimos 5 o 6 años, que es del orden del 2,5%, y que en términos per cápita es más cercano al 1 o 1,5%, que son niveles de ingresos ya bastante menores de los que traía la economía. Entonces creo que a lo mejor sin dificultades sociales e institucionales, a lo mejor la economía hubiese vuelto a la tendencia original, aún con una tasa de crecimiento del 3%, 2,5%, pero retomar la tendencia original. El hecho que ya estemos planteando que nos podemos quedar 3 o 4 puntos por debajo de eso de manera permanente, puede ser reflejo en parte de estas dificultades que tú estás planteando. Lo segundo es respecto de la velocidad a la cual las personas, y estoy pensando principalmente las empresas, retoman sus proyectos de inversión. Obviamente que los proyectos de inversión han estado muy alicaídos en esto. Hay el tema del COVID, obviamente que ha sido un choque importante, pero no hay que desconocer que esto se suma con un proceso que genera mucha incertidumbre, no solo desde un punto de vista general, de la manera en la cual el país políticamente se va a organizar, etcétera, sino que respecto de aspectos importantes, ¿ya?, de la institucionalidad política y de la institucionalidad económica, que obviamente que las empresas tienen en consideración a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Entonces, creo que hay un efecto respecto de la capacidad de engancharnos en la tendencia anterior, que ya no era una tendencia demasiado exigente, pero ahora nos estamos quedando por bajo esa tendencia. Y lo segundo es la velocidad a la cual podemos salir. Yo creo que, insisto, en el corto plazo a lo mejor el mundo nos va a ayudar a salir relativamente rápido, pero no es descartable, y eso depende mucho de cómo este proceso se lleva a cabo. Se lleva a cabo pacíficamente, se lleva a cabo rodeado de violencia. No sabemos un poco cuál es el contexto, y a lo mejor ese contexto va a ser muy determinante a la hora de saber si además le pone un freno de mano a la capacidad de recuperación de consumo y de la inversión. Felipe. Yo tengo una pregunta más estructural que me hacen los clientes pensando en armar cartera a largo plazo, ¿no es cierto? El negocio que cuando atendemos clientes no están pensando
Bueno, el dólar siempre es una variable importante, pero quiero construir un portafolio a largo plazo. El tema de China. Sergio también comentó la importancia de China. Y básicamente, ¿cuál es tu visión y riesgos que ves respecto a la adquisición e interés que han tenido las empresas estatales chinas, no privadas? Bueno, sabemos, estatales chinas en concesiones de obras públicas y sectores estratégicos en Chile. ¿Ves riesgos? ¿Hay un tema político? ¿Qué ves ahí, Sebastián? A ver, este es un tema de muchas dimensiones, muy interesante. Creo que... Déjame partir por quizás retroceder un poco. Chile y muchos países han firmado acuerdos de libre comercio y de inversión recíprocos, ¿ya? Que, entre otras cosas, aseguran el trato parejo a empresas extranjeras y a empresas domésticas, Ya. independiente de la propiedad de esas empresas, ¿ya? Ese contexto de reciprocidad, llamémoslo así, de trato igual, está presente en todo el set de tratados y de acuerdos con que rige hoy día básicamente el mundo. Sujeto a una distinción o a una excepción. Y esa excepción es básicamente que pueda haber sectores llamados estratégicos o esenciales donde los países se reservan el derecho a no admitir cierto tipo de inversión. Ahora, hasta hace pocos años, el tratar de entender o profundizar qué son estos sectores esenciales era bastante poco profundo, porque no había todavía una marea de inversión extranjera. En la última década, diría yo, o quizás 20 años, ha habido mucho más esfuerzo de definir estos sectores esenciales, porque había un importante flujo de inversión extranjera y, entre otras cosas, estatal, fondos soberanos, y no solo fondos soberanos chinos o empresas estatales chinas, también del Medio Oriente, de Noruega, etc. Entonces, los países han ido creando una institucionalidad para evaluar casos, pero no ex post, sino que ex ante. O sea, definir ciertos sectores, llamémoslo así, en los cuales esta excepción de sector esencial o estratégico se establece, y no con nombre y apellido, ¿ya? Creo que es razonable, dada la discusión que se está dando, que Chile avance hacia definir una institucionalidad. Ahora, creo que esa institucionalidad no debe estar en el Congreso, o sea, no debe ser el Congreso quien defina qué empresa debe entrar y qué empresa no debe entrar. Debe ser lo más técnica posible. Y es importante que esta institucionalidad tampoco se entusiasme, y nosotros nos entusiasmemos con pensar que todo es estratégico. Okay. Porque pueden ser estratégicos lo eléctrico, lo sanitario, las carreteras, la defensa, los datos, los bancos. Terminamos que todo es estratégico. Y ya sabemos dónde termina cuando uno define que todo es estratégico. En que finalmente en los 60 se definía que todo es estratégico y todo terminaba en manos del Estado. Porque lo estratégico tenía que terminar en manos del Estado. Entonces, creo que es una discusión importante. Ahora, en este caso, creo que para Chile lo fundamental, ¿ya? Acá hay riesgos por hacer y hay riesgos por no hacer. O sea, hay riesgos por, como plantea cierta gente, aceptar inversión en sectores considerados estratégicos, más allá que no esté definido bajo este alero que yo mencionaba, y también por no hacer, porque eso significa tratar arbitrariamente, o podría significar tratar arbitrariamente algo que no está definido en la institucionalidad actual. Ahora, creo que lo que corresponde acá es que las autoridades competentes, dentro de las cuales está la Fiscalía Nacional Económica, bueno, evalúe de acuerdo al marco normativo y legal chileno vigente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, ¿ya? En este caso en particular. Yo creo que en este caso en particular sacar arbitrariedades de la nada puede también generar impactos importantes, ¿ya? Pero habiendo dicho eso, entonces creo que en los casos actuales yo creo que hay que actuar celosamente de acuerdo a la legislación y a la normativa actual. Respecto de nuevos casos, yo creo que podría ser bueno evaluar una institucionalidad, aprender de institucionalidades técnicas, serias, porque, insisto, creo que hay espacio, se entiende, pero hay que tener cuidado en no calificar a todo como estratégico. Sergio, ¿cómo ves tú este desafío? ¿En qué pie estamos? Ya sea para tomar todas estas decisiones que van a marcar seguramente nuestra recuperación o la lentitud de la recuperación, y además también pensar en la pregunta anterior, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué pie vamos a quedar después de toda esta crisis? Sí, mira, déjame partir un poco con hacer un follow-up de lo que planteaba Sebastián ante la pregunta de Felipe. Yo creo que Chile necesita el capitalismo chino.
Yo creo que eso a esta altura la verdad que puede sonar sorprendente, ¿no? Pensando que China es un país que se dice comunista, pero la verdad que esas inversiones bajo el marco de institucionalidad que describe Sebastián, que es el que Chile ha tenido históricamente, la verdad que el capitalismo chino es bienvenido. Me parece que hoy día hay sectores que necesitan inversión, esos dólares o yuanes, lo que sea, son bienvenidos. No importa mucho a esta altura, yo creo, en un Chile que está a puertas de una caída del producto en torno al 6%. La verdad que no importa qué color sea el gato mientras cace ratones. Yo en ese sentido le tengo un poco menos de preocupación ante el arribo de las inversiones chinas, en la medida que entendamos todos que obviamente este es parte de un esfuerzo global del capitalismo chino de dominar el debate. Y si uno tiene la institucionalidad bien puesta, digamos, y entiende cuáles son los riesgos, ese análisis de costo-beneficio se hace y se toman decisiones. Así que en ese sentido creo que mantenerse al margen no sería conveniente. A mí me tiene un poco más, un poco menos optimista, quiero volver a un punto que yo levantaba en la conversación, es esta inercia del gasto, particularmente igualándose, si ustedes quieren, a esta discusión mundial respecto de mayores estímulos, pero sin tener conciencia de las enormes ineficiencias que hoy día sufre el Estado de Chile. Gran parte de lo que nosotros observamos, el país observó en octubre del año pasado, yo creo que es producto de esas ineficiencias. Ineficiencias que se pueden esconder detrás de un proceso constituyente, pero que en el fondo genera estas corrientes submarinas de mayor gasto permanente y que van destinados a asegurar, digamos, derechos sociales, por ejemplo, pero una institucionalidad que no funciona de forma correcta. El país tiene a esta altura un conjunto de programas que han sido mal evaluados, tanto por las mismas administraciones como por investigadores externos. Son programas sociales que pueden estar muy bien intencionados, pero tienen malos resultados, no aseguran retornos sociales razonables, el aparato público tiene alto despilfarro, y vamos a entrar en esta discusión de proceso constituyente en la búsqueda de derechos sociales que, insisto, pueden ser justificados, pueden ser entendidos, pero tienen que ser financiados. Y en ese marco yo creo que deberíamos ser un poco más conscientes respecto de dónde estamos parados y lo que esto significa en el mediano y largo plazo. Hasta qué punto una espiral de gasto permanente se puede sostener y cuándo vamos a tener la discusión, y es, yo creo, el elefante en la habitación. Acá va a haber un aumento en los impuestos. Eso me parece que si no somos cuidadosos, eso va a ser inevitable. Y un país que empieza a entrar en esta inercia, ¿cierto? Un poco mirando la experiencia anteriores, en la línea de lo que plantea Sebastián, la verdad que tener un mercado que además empieza a discutir, una economía que está empezando a discutir el tema tributario con esta fiebre que ha significado el COVID y lo de octubre, es delicado, es complicado. No tengo tanto optimismo respecto del 2030, como planteaba yo en un comienzo, si es que no tenemos la posibilidad de poner paño frío, y creo que el 2021, con un país que va a ser más pobre, va a ser más desigual, va a estar más endeudado, va a tener menos ahorro, va a haber más competencia global por los capitales, porque el mundo no está esperando a que Chile resuelva sus procesos constituyentes para efectos de decidir dónde invertir. Sergio, es importante tener esa visión. A propósito de lo que tú comentabas del aumento del gasto, aunque sea paradójico, termina jugándonos en contra el hecho de haber tenido históricamente un endeudamiento tan bajo en comparación con el mundo, porque si uno ve las discusiones públicas en general, miren, tenemos mucho espacio para endeudarnos, miremos a Estados Unidos, miremos los otros países. Claro, el nivel en que vamos a terminar endeudados ahora ya es varias veces lo que teníamos hace pocos años. Chile alcanzó a tener un nivel de deuda como porcentaje del producto en torno a un 6%, hoy día se eleva probablemente en torno al 40%, y si uno le cree las proyecciones más razonables a la división de presupuesto, debería estar sobre el 50%, incluso llegando a 70% al final de esta década, en un evento de crecimiento continuo del gasto. Yo creo que Chile fue el mejor alumno en la región. La figura en tasa y cómo Chile respondió
las tasas en Chile respondieron muy distinto a lo de la región, producto de las crisis anteriores. Me parece que es reflejo precisamente de esa característica, ¿cierto?, que diferenciaba a Chile. Pero eso de alguna forma se ha perdido. Me parece que hoy día Chile ha convergido a la región. No es que la región haya convergido a Chile, yo creo que Chile ha convergido en forma importante a la región. Desde el punto de vista económico, hay que ver las estadísticas respecto al crecimiento de los últimos años. Si uno mira la proyección del crecimiento a partir del PIB tendencial, la verdad que las noticias son bastante malas. El PIB tendencial en Chile, de acuerdo a lo que ha planteado la comisión de expertos que conforma Hacienda, está bajo el 2% de aquí al 2024. Por lo tanto, yo creo que sí, si es que nosotros no entendemos que los logros del pasado fueron resultado de un esfuerzo importante y no valoramos esa distinción y empezamos a creernos el cuento, lo que yo les decía, Chile de alguna forma durante los últimos 4 o 5 años falló el test del marshmallow, se lo está comiendo. Le dijeron espera un poco, fue y se lo comió una y otra vez. Lo del COVID es un paréntesis, pero hay una fuerza, hay una inercia latente, ¿cierto?, subterránea, hacia mayor crecimiento del gasto y que no se condice con las ganancias en eficiencia que hemos observado en el Estado. La productividad sigue cayendo, este gasto significa mayor presión para efectos de la inversión, ¿cierto? El dinero se mueve de un componente a otro, y esa preocupación por asegurar la eficiencia en los usos de los recursos públicos me parece que debería ser parte de esta agenda. Es muy importante. Nosotros vamos a perder en torno a digamos, 20%, 18% del ahorro doméstico, ¿no?, a partir de los retiros de los fondos de pensiones. Ese ahorro va a tener que venir ahora de afuera. Chile va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder compensar ese menor ahorro doméstico. Bueno, hay que empezar a mostrar alguna cosa, porque la verdad que si uno escucha el debate en el Congreso, parece que uno estuviese en Argentina, digamos. Chile, el debate político en Chile se ha argentinizado en forma muy importante. ¿Cuál va a ser la señal? ¿De dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a mostrar para poder atraer a la gente? ¿Un proceso constituyente ejemplar? Ojalá, sería fantástico. Eso sería una muy buena nota para el país. Una mayor visión de largo plazo sería fantástico. Los inversionistas van a confiar en esa visión. Hoy día, a meses de, ojalá, una vacuna, de poder llegar a una forma de normalización, no es tan claro que ese debate se esté empezando, que esa visión se esté configurando, y por lo tanto yo soy, insisto, dentro de un mediano optimismo para el 2021. Creo que cuando uno mira el 2030, la situación es un poco más complicada si es que no empezamos a actuar desde hoy día. Perfecto. Yo quiero volver a China. Sergio lo mencionó en su presentación. Sabemos la ambición de China, que quiere ser la principal economía del mundo, tiene la ambiciosa ruta de la seda, sabemos la ambición. Cuando diversificamos los capitales de los clientes siempre compramos dólares, ¿cierto? Mencionaste que el dólar lo encontrabas que está barato, lo mencionaste anteriormente. ¿Qué crees tú que le hace falta al yuan chino para convertirse en la moneda de referencia a nivel mundial para el intercambio comercial? Porque ahora es el dólar, antes había sido la libra esterlina. Y para empezar a hablar de compramos yuanes, que te pregunte cuánto llega el yuan, por arriba o por abajo, cambiar la referencia, empezar a comprar yuanes. ¿Qué le hace falta? A ver, una pregunta muy profunda, porque la competencia o el dominio de las monedas es un tema fascinante en la historia monetaria de la humanidad. Aquí, hay poco espacio para muchas monedas dominantes, obviamente, porque hay muchas economías de escala, decimos, o de ámbito en usar pocas monedas, ¿te fijas? Y desde ya buena parte del siglo XX el dólar ha sido la moneda dominante en dos ámbitos, diría yo. Uno, en el ámbito comercial. Como mencionas tú, muchas transacciones internacionales se hacen en dólares, aunque no hayan productos americanos, norteamericanos involucrados, y mucho ahorro mundial cuando uno quiere ahorrar en recursos más líquidos, seguros, etcétera, se hace en dólares. Eso es lo que en economía, en la academia se llama el privilegio exorbitante.
¿Por qué privilegio exorbitante? Porque que todo el mundo esté dispuesto a demandar dólares, ¿ya? Y quiera tener dólares, y los bancos centrales quieran tener dólares, y los fondos soberanos quieran tener dólares, y los inversionistas quieren tener dólares, lo que significa es que hay personas dispuestas a entregar algo para recibir esos dólares. La Reserva Federal no anda regalando los dólares por la vida, sino que anda vendiendo dólares, ¿ya? O dicho de otra manera, nosotros tenemos que entregar algo para adquirir esos dólares. Balanza como exportaciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay un tremendo privilegio en ser moneda de reserva, en ser la moneda dominante. Estados Unidos lo ha tenido. China ha manifestado un esfuerzo por querer dominar también o pasar a ser una moneda de referencia. Ahora, yo creo que falta mucho para eso. Porque, ¿qué es una moneda de referencia? Primero, una moneda en la cual uno está seguro respecto de su valor, ¿ya? Ahora, las monedas fluctúan y las monedas de referencia siempre han sido volátiles en el sentido de tipo de cambio flexible, ¿ya? Pero intrínsecamente hay una definición, si ustedes quieren, respecto de la fortaleza de la economía que está detrás y que soporta de alguna manera esta moneda. Y por lo tanto, creo que todavía hay un espacio que tiene que transitar la economía china para mostrar al mundo su fortaleza respecto de la economía de Estados Unidos que, claro, muestra más ciclos económicos, pero es que los ciclos económicos existen y por lo tanto todavía está esta incertidumbre respecto de cómo la economía china se va a arreglar frente a los ciclos económicos, cuáles son sus perspectivas a mediano plazo, creo que falta. Pero lo segundo y quizás más importante es que cuando uno quiere invertir en una moneda, quiere que esa moneda sea convertible. ¿Qué significa eso? Si yo compro yuan, no es para tenerlo en el velador de mi casa, es para poder invertirlos en empresas que emiten deuda en yuan, papeles de gobierno, depósitos, acciones, etc. Necesito un mercado de capitales en el cual yo pueda invertir, pero además necesito otra cosa, que es salir cuando yo quiera. Esa es la convertibilidad. La convertibilidad la entendemos como la capacidad de entrar y salir de una moneda en cualquier minuto. Y sin pagar un costo demasiado alto. Por supuesto. Porque eso es la clave. Exactamente. Y haciéndolo el día que yo quiero y a la hora que yo quiero y no 3 días después. Ahora, creo que esta es la parte más difícil de lograr para el renminbi, porque yo creo que en el marco institucional macroeconómico de China, una apertura decidida de la cuenta de capitales, aunque ha sido manifestada como una intención durante mucho tiempo, yo creo que es algo que el gobierno chino no va a avanzar muy rápido, porque una apertura muy decidida en la cuenta de capitales abre espacio a cierta riesgo financiero o volatilidad financiera que el gobierno no está muy dispuesto a aceptar. Y por lo tanto es muy difícil, creo yo, que en el corto plazo China o en el mediano plazo China haga un paso decidido a la apertura de su cuenta de capitales. Esto es a permitir la entrada y salida de capitales rápidamente. Y sin eso es muy difícil que tu moneda sea una moneda de reserva, porque nadie va a estar dispuesto a invertir. No a invertir en el margen, porque hoy día hay inversionistas en renminbi, obviamente, pero hacer una moneda dominante si no hay convertibilidad. Y yo creo que eso todavía queda un buen trecho para que suceda. Sergio, pensando en la guerra comercial, pensando también en la necesidad o el interés de China de ganar la hegemonía a Estados Unidos, ¿cómo está esta discusión? No, yo creo que China, la verdad que en estas circunstancias, creo que al gobierno chino no le conviene, de hecho, tener la moneda de referencia. Recordemos que, y ha sido parte del debate de Trump, la pelea de Trump durante 4 años, ¿no? El manejo cambiario de China ha sido una de las herramientas que el país ha utilizado para poder avanzar en esta carrera. Estas son carreras largas, complejas, que tienen ámbitos económicos, pero también importantes ámbitos políticos. Y me parece que el equilibrio hoy día, por lo menos por un largo tiempo, es que China va a seguir manejando su moneda, evitando ser referencia. No creo que le convenga. Y Estados Unidos, por otro lado, tiene los incentivos para poder mantener su hegemonía a través del dólar. Y por lo tanto el equilibrio es uno tal que China va a seguir aprovechando, va a seguir creciendo, va a seguir utilizando sus políticas cambiarias para efecto de poder seguir bañando los mercados de sus productos, y Estados Unidos va a hacer el control de daño y va a seguir debatiendo respecto del control cambiario, entendiendo que el dólar es la moneda dominante.
Eso creo que se va a mantener por un tiempo importante. Yo creo que lo que sí va a empezar a ocurrir, y es una de las preguntas interesantes para efecto del comercio internacional, es cuáles van a ser los ganadores y los perdedores de este COVID. Estados Unidos, por ejemplo, y los mercados laborales desarrollados estaban encontrando esta polarización en los mercados laborales, que está detrás del proceso de desigualdad, pero básicamente lo que esta polarización significa es que hay industrias que han empezado a automatizarse y que el mercado laboral ha empezado a evolucionar con gente con distintos niveles de habilidades, aprovechando estas oportunidades. El gran desafío para Estados Unidos, en particular para la administración de Biden, me parece es que hasta dónde Estados Unidos puede, de la mano de esta automatización de las tech companies, de esta cantidad de recursos que han logrado generar, del valor que han logrado generar, genera un proceso de industrialización que extiende la posibilidad de dinamizar la economía. Estados Unidos puede, a partir de este cambio tecnológico, generar un impulso importante, y las industrias, los mercados de capitales, los mercados, las bolsas han apostado 100% a esto. Yo creo que acá va a haber un elemento importante con estas empresas masivas, ¿cierto? Mundiales, Amazon, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a tener actividades en todo el mundo. Ese boom me parece que va a ser parte de lo que nosotros vamos a observar durante la próxima década. Va a ser interesante ver cómo China puede de alguna forma generar las condiciones para motivar a sus empresas a competir a ese nivel. Y no ha sido fácil. Lo que ha pasado con Alibaba, por ejemplo, es una cosa clara. El capitalismo chino tiene barreras, ¿no? El norteamericano es más bien pro competencia. Esa discusión creo que va a ser parte importante de lo que vamos a ver durante la próxima década. Hasta dónde Estados Unidos puede aprovechar este impulso para generar una reforma, una transformación, una industrialización nueva, distinta, de la mano de todas estas grandes empresas. Y creo que ahí, en materia de comercio internacional, servicios en particular, puede haber una oportunidad para Estados Unidos, y probablemente China va a estar un poco por detrás. Para el mundo emergente, el gran desafío va a ser no quedarse detrás de este cambio, ¿no? Y en ese sentido uno podría ser relativamente optimista. Chile, con una población con un capital humano por lo menos medido en años de escolaridad alto para el contexto regional, puede de alguna forma entrar en esta lógica. Por supuesto, hay que empezar a analizar, insisto, las condiciones para poder desarrollar negocio. El emprendimiento yo creo que va a tener un rol muy importante durante la próxima década. Esta idea del trabajo asalariado como el pilar de una clase media puede cambiar. Puede ser que en los próximos 10 años aquí va a ser mucho de ideas de emprendimiento, las grandes ideas pueden salir de ahí. Y si uno tiene una población que tiene esa capacidad y ofrece las reglas de juego claras que apunten en esa dirección, es probable que uno se pueda subir a este cambio del comercio mundial, ¿no? Que ya no vamos a estar mandando simplemente lingotes de cobre, ¿cierto? Bolas de cobre, sino que vamos a estar generando conocimiento, servicios, apps. Eso puede ser una oportunidad para un país pequeño, alejado del mundo, ¿cierto? Y en un comercio internacional que se empieza a transformar a partir de lo que viene después del COVID. Yo creo que hemos gastado demasiado tiempo, y con buenas razones, ¿no? En esta pandemia. Ha sido doloroso, el número de muertes ha sido importante, pero yo creo que ha llegado el momento de empezar a mirar hacia adelante. Y creo que hay oportunidades, pero hay que empezar a discutirlas y hay que empezar a actuar hoy día para poder aprovecharlas, porque si no vas a perder la posibilidad de subirte a esa micro. Y creo que en ese sentido la transformación del mercado laboral americano y lo que puede hacer Biden con este nuevo impulso, que no va a estar dedicada, no va a ser plata que va a estar dedicada como pueden creer, digamos, el lado más de Elizabeth Warren o de Bernie Sanders, que van a ser más bien una cosa media subsidiaria. Yo creo que por el contrario va a ser una cosa muy pragmática de impulsar y sacar a la economía de este hoyo, y a través de gastos públicos que van a estar destinados a programas que van a tener rentabilidad social y que van a tener un impacto en el largo plazo, porque Estados Unidos entiende que la única forma de poder mantener estos niveles de gasto es generando un crecimiento económico. No hay otra, mientras las tasas estén a estos niveles, no hay otra para poder hacerlo. Uno debería empezar a entrar en esa lógica, ¿no? Mirar en el largo plazo más que el corto plazo, obviamente entendiendo las diferencias entre los dos países.
Sebastián, ¿cómo ves tú Chile en este momento? ¿Cómo nos ven desde afuera también? Mencionabas, por ejemplo, que el precio del dólar no es un precio de crisis. Ya lo vimos hace un tiempo en cuanto tuvimos el estallido social, por ejemplo, en otros momentos en que ha tenido alzas que incluso el Banco Central ha tenido que intervenir. Y uno miraba y claramente mucho de eso tiene que ver con factores internos. Ahora nos estamos sosteniendo solo afuera. ¿Cómo ves que va a pasar esto una vez que se vaya despejando el COVID? Bueno, quizás insistir en lo que mencionaba, una vez que se despeje el COVID, Dios quiere que sea relativamente luego, ¿ya? Por lo menos durante el primer semestre, ya tengamos ciertas vacunas, permita a los colegios volver. Permitir a los colegios volver yo creo que es clave para efectos del desarrollo de los jóvenes, de los niños, y de la capacidad de las familias de volver a trabajar también. Creo que ahí hay un punto crítico y aquí hago un pequeño paréntesis en este punto, pero creo que hemos mirado con excesiva distancia la relevancia que tiene esto y creo que hay que tomar decisiones serias respecto de la vuelta en marzo a una cierta normalidad, obviamente que dentro de las posibilidades que entregue la situación sanitaria, pero a mí uno ve en Europa, en momentos de pleno rebrote, en un momento muy crítico, no han dejado ir a clase los niños. Por eso, creo que es cierto que cada situación puede ser particular, pero a mí me da la impresión de que hay una cierta comodidad que puede estar dada por uno de los gráficos que yo mostraba, de que al final, entre las transferencias y entre el 10% y el otro 10%, etcétera, ha habido una sensación, el presidente del Banco Central lo mencionaba así, que peligrosa la sensación de abundancia que se puede generar como consecuencia de esta liquidez, pensando que tiene un soporte, y cuando en verdad su soporte ha sido el ahorro histórico de las mismas personas. Pero ese ahorro se consume, y por lo tanto creo que ahí hay una tensión muy significativa. Pero insisto, una vez pasada lo peor de la pandemia, ojalá primer semestre y que logremos entrar a marzo con una situación laboral, educacional, etcétera, medianamente normalizada, creo que están las condiciones para que la economía tenga este rebote técnico o matemático que planteamos, ¿ya? Después de todo, la economía virtualmente se apagó durante 4 o 5 meses y por lo tanto encenderla genera matemáticamente una recuperación. Pero también puede ser un espejismo esa recuperación. Es simplemente una normalización de volver a la calle a las actividades diarias. La pregunta, yo creo, y en eso coincido con Sergio, es ¿qué pasa después? Y ahí volvemos a los temas que planteamos antes. Yo quisiera agarrarme un poco del punto que decía Sergio, porque encuentro súper interesante, del desafío de la tecnología. Pero en el siguiente sentido, la tecnología como que estaba y había un costo de involucrarse con la tecnología. Bueno, si algo bueno ha tenido el COVID y la pandemia es que no nos dejó opción. Claro. Y tuvimos que pagar el costo fijo de involucrarnos en esto, ¿ya? Y eso quizás va a dejar efectos permanentes respecto de poder hacer un seminario con Sergio acá en Washington y no tenga que viajar, y eso va a ser permanente, y así muchas otras cosas. Pero hay un desafío tremendo de las empresas para adaptarse y de qué va a significar eso en el mercado laboral. Porque hoy día yo creo que hay muchas maneras de hacer lo mismo usando mucho más tecnología. De hacer lo mismo usando más tecnología. Y entonces creo que hay un desafío ahí de orden mayúsculo, porque recordemos que venimos de una situación de empleo muy deteriorada y con una economía que el empuje que tiene en términos de crecimiento es bastante paupérrimo. Ahora, volvemos ahí a las cifras que tú mencionabas de desempleo y cuánto se van a demorar, porque estas cifras de alguna manera hay que hacerle varios clics para mirar en profundidad cuánta gente salió del mercado laboral y no está buscando trabajo, entonces no califica como desempleado, por ejemplo. Cuánta gente está con un trabajo informal, haciendo, no sé, alguna plataforma o alguna cosa que sea muy básica, con un muy bajo sueldo. ¿Y cuánta gente está suspendida con la ley de protección laboral? Entonces, la cifra que tenemos ahora hay que darle mucha mirada para más o menos entender qué está pasando en el mercado laboral. Es cierto, y mientras no tengamos una recuperación normal de las actividades, no vamos a poder dimensionar estas dos cuestiones. Pero sobre eso se suma una economía que
más allá del rebote en 2021, es una economía que estructuralmente hoy día la hemos ido ralentizando, ¿ya? Y un cambio tecnológico que va a generar un efecto importante en el mercado laboral. Y ahora, y con esto termino este punto, creo que es clave qué países van a ser capaces de adaptarse a eso, o sea, no abortar el cambio tecnológico, y obviamente facilitar la reconversión, ayudar a la digitalización de las personas, al movimiento laboral, versus los que van a frenarlo con una pequeña ilusión de que con eso van a terminar protegiendo el empleo y finalmente lo que van a terminar haciendo es sepultando una mayor dificultad de crecimiento hacia adelante. Ahora, respecto a la ralentización de la economía, ya vimos el IMASEC de octubre, que sorprendió, pese a que había una base de comparación muy baja, fue más bajo de lo que estábamos esperando también. Quizás se va a demorar más. Felipe. Sí, yo quería, colgando un poco los dos puntos que ha dicho Sebastián, tú hablaste de tecnología, Sergio habló de los ganadores y perdedores COVID, lo quiero llevar a Latinoamérica, porque hablaste de Estados Unidos, los países desarrollados. Tecnología, para tener tecnología hay que ser flexible, hablaste de un costo fijo, hay que adaptarse, ser flexible. ¿Qué economía latinoamericana creen ustedes que puede tener la flexibilidad, la disciplina, no comerse, como decía Sergio, el marshmallow, no comérselos todos de un viaje, esa disciplina y rigurosidad para adaptarse y salir ganador? ¿Cuál creen ustedes que es, pregunta difícil, de Latinoamérica? Roberto, mira, yo déjame ser optimista acá, o sea, convengamos que la región no se distingue por entregar grandes ejemplos, ¿no? Tenemos casos de libro de texto, de proceso de desarrollo fallido, como es el caso de Venezuela y el caso de Argentina. A mí me parece que hay tres economías que han mostrado inteligencia, visión de largo plazo. A mí me parece que Uruguay ha andado muy bien, me parece que han jugado cartas interesantes aprovechándose del digamos, complejo escenario que viven sus vecinos. Lo que ha hecho en materias, por ejemplo, tributarias me ha dejado muy sorprendido. Este pragmatismo de ir a buscar los capitales argentinos me parece que es interesante. Creo que Chile tiene una posibilidad, con todos los riesgos que significa el proceso constituyente, con las deficiencias que uno observa evidentes en parte importante de la clase política, con esta imposibilidad de contener el gasto. Yo creo que Chile tiene una oportunidad, bien conducido, con liderazgo, con altura de mira, con una sociedad que, insisto, tiene niveles de capital humano que se distinguen en la región, que tiene además un track record. O sea, Chile tiene una historia de crecimiento económico que no tiene ningún otro país en América Latina. Si es que uno puede sacar lo mejor de Chile, no me cabe ninguna duda que Chile tiene una posición estelar en este proceso de recuperación regional. Otro país que me parece interesante, creo que Colombia tiene elementos interesantes. Es complejo, pero creo que desde un punto de vista de su ubicación, hasta algunos de los esfuerzos para poder contener esta ola de cambios institucionales un poquito alocados que uno ve en Perú, por ejemplo. A mí me parece que Colombia ofrece también algo de oportunidades. Creo que ahí hay algo de espacio. Sería fantástico tener un player regional como Brasil también en esta lista. El problema es que Brasil genera demasiada incertidumbre. Me parece que la administración de Bolsonaro, más allá de algunos resultados económicos que pueden ser interesantes, la conducción y las presiones que se generan dentro del país más grande de América Latina, no ofrecen una perspectiva de mediano a largo plazo con algo de optimismo. Creo que también es interesante en este ámbito, Felipe, el tener referentes de cosas que no hay que hacer. Una de las cosas que pasan mucho en América Latina, porque somos bien parecidos, eso es bien obvio, es que empezamos a reaccionar a cosas que otro de los miembros de esta región hacen y que uno dice, eso es un error, eso no deberíamos hacerlo. Chile por mucho tiempo fue el referente, el buen alumno, ¿cierto? Pero también teníamos malos alumnos, y tener malos alumnos en la clase a veces ayuda también, porque de alguna forma permite equilibrar. Y yo creo que hay que mirar al otro lado de la cordillera para ver lo que significa una economía que está más manejada. O sea, el caso de Argentina, no hay que ir a Venezuela, eso va a estar en los libros de historia,
como el peor proceso de desarrollo fallido, ¿cierto? Pero el caso de Argentina a mí me parece que es increíble. O sea, las cosas que uno observa en el debate, en las decisiones de política, el control desde lo que es la cosa cambiaria hasta la cosa tributaria, con una cantidad de cosas de subsidios, de impuestos, lamentablemente, ¿cierto? Es un ejemplo a considerar en esta discusión. Me parece que Uruguay entiende bastante esa dimensión. Chile históricamente se ha distinguido, pero quizá este polo de atracción que uno observa entre parte del debate público, que empieza a mirar a Argentina con buenos ojos, bueno, basta ver los resultados de esas malas ideas para decir quizás no ese es el camino que uno debería llevar. En ese sentido, si uno puede tomar las enseñanzas del pasado propias con los errores presentes de algunos de nuestros vecinos y las oportunidades que otros están utilizando, yo insisto, creo que Chile puede tener una posibilidad de destacarse en esta incertidumbre global, pero va a depender de nosotros. Este es un partido, el salir campeón aquí depende de nosotros. Y están las posibilidades, está el capital humano, está el conocimiento. Lo que falta es un poquito de frialdad, pragmatismo y salir de este paréntesis tan terrible que ha sido la pandemia y mirar en el largo plazo. Las posibilidades están ahí, hay que empezar a aprovecharlas. Sebastián. No, yo quisiera agregar, quizás desde otra perspectiva, el debate público, la prensa, nosotros mismos, quienes participamos de una u otra manera en eso, somos muy políticos centrados, como que todo se juega en la política y en el Congreso y en el Parlamento. Hay un mundo ahí en Chile y en los países trabajando, innovando, desarrollando, emprendiendo al alero de eso. Y quizás es una señal de avance cuando se produce una cierta distanciamiento en estas capas, digamos, como que hay países desarrollados donde uno ve un cierto debate político agrio, quizás más agrio que el que está acá, Estados Unidos posiblemente el ejemplo más claro, pero hay un Estados Unidos subyacente que trabaja todos los días, se levanta temprano, la señora, el caballero, y hace la pega, innova, inventa. Entonces, creo que muchos de estos procesos no solo descansan en lo que la capa política puede hacer, sino que también en lo que las personas de carne y hueso puedan hacer todos los días. Yo creo que en ese sentido también me suma el optimismo de Sergio, en el sentido de que creo que en Chile hay una masa importante de gente preparada, innovando, jóvenes hoy día que ven con mucho más distancia el trabajo formal, como lo entendí quizás yo en su momento, y donde la innovación es un paso, etcétera. Yo creo que a la política pública lo que le corresponde es no estropear ese proceso. ¿Ya? Más que inducirlo, empujarlo, meterse adentro, etcétera. Acá hay tremendas oportunidades de desarrollo tecnológico. La tecnología, al final del día, antes era vista, o sea, hoy día te permite exportar, porque muchos de muchos que se exportan, la inversión extranjera finalmente es porque tú adquiriste un know-how, un conocimiento que otros no tuvieron, perdón. Y por lo tanto, creo que hay una necesidad, hay un subyacente que tiene potencial. El punto es que la política no lo estropee, no le ponga barrera, no le ponga un palo a la bicicleta. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado quienes nos están viendo y varias relacionadas al retiro, en este caso el segundo retiro del 10% de nuestros fondos de pensiones. ¿Cómo ven esta pregunta para los dos? ¿Cómo ven esta política pública? ¿Cómo se pueden recuperar esos fondos? Y finalmente, si tienen temor de que eventualmente pudieran ser expropiados el resto de los fondos para poder hacerse cargo de las pensiones futuras, que ya van a ser mucho más bajas de las que venían de antes. Parto yo si quieres, Sergio. Yo creo que la política del 10%, entendiendo la necesidad que muchas personas han vivido en esta situación dramática, creo que es una mala política. Había mejores políticas para ayudar, ¿ya? Y políticas factibles, no políticas en un sentido totalmente abstracto. Creo que el uso de estos fondos ayuda definitivamente a la familia en el corto plazo. En el mediano plazo va a tener un impacto importante sobre las pensiones.
y creo que había maneras más baratas para el país y para las mismas personas de hacerlo. Pero bueno, ya está hecho. ¿Ya? Creo que es importante y se nota muy difícil en el debate actual, pero creo que en esto uno no puede descansar, en que efectivamente hay que generar una reforma de pensiones que combine un esfuerzo importante de capitalización individual como el que ha existido, con algún grado mayor de solidaridad. Yo siempre he pensado que la solidaridad es mejor financiarla con fondos generales de la nación que con impuestos, con parte de las cotizaciones. Ahí hay un tema pendiente, pero creo que lo que observamos hoy día es una mezcla entre una necesidad objetiva de mucha gente y que hay parte del sector político que se ha sumado, yo creo que erróneamente, a usar este mecanismo, pero también un sector que simplemente y abiertamente quiere romper con el sistema, irresponsablemente sin saber lo que significa romper con el sistema. En términos de pensiones, que es el objetivo número 1 del sistema, en términos del problema fiscal que genera romper con el sistema y después tener que hacerse cargo de personas que contribuyeron muy poco, pero a las cuales hay que darle una versión no solo digna, sino que una versión con alguna proporcionalidad a lo que ganaba, ¿ya? Respecto del desarrollo del país. Sergio mencionó en algún minuto la importancia del ahorro como financiamiento de la inversión y del desarrollo de los países. Y por lo tanto, creo que irresponsablemente hoy día, tomando en cuenta una necesidad de mucha gente, se ha ido avanzando hacia romper con un sistema que, en mi opinión, es muy perfectible, hay que meterle una reforma, etcétera, pero que en lo fundamental ha funcionado bien y sobre el cual hay que mejorar. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, bueno, claro, hoy día hay mucha incertidumbre y uno podría decir quién es quién para descartar aún los escenarios más dramáticos, ¿te fijas? ¿No? Hace 2 años hubiésemos dicho eso es total, sacar 10%, 20% era imposible. Hoy día las cosas, la distribución ha mostrado ciertas realidades que desconocíamos. Yo creo en todo caso que es bastante claro cuando uno mira el ordenamiento jurídico constitucional de Chile, es que los fondos son de propiedad de las personas, hay un respeto a la propiedad privada y por lo tanto esa cuestión no pasa un proceso expropiatorio. Con esta Constitución. Bueno, y yo creo que con cualquiera, básicamente, viendo lo que razonablemente sucede. Pero aún si ese no fuera el escenario, con esto termino, perdón, si ese no fuese el escenario más grave, sí un esfuerzo intencionado de terminar licuando y vaciando los fondos va a tener un costo gigantesco para las pensiones en Chile. En el corto plazo va a haber un pequeño boom, y para qué decir si se retiran 180.000 millones. La economía va a crecer un 15% el próximo año. Bueno, desde la OCDE han planteado inquietudes, porque y se ha retirado. Eso no es ni una sorpresa. O sea, uno quiere una política contracíclica, hoy día retire todo. Pero el costo hacia adelante. Políticamente se usa ese argumento, es decir, miren, reactivó la economía, bueno, pero entonces saquemos... Pero es que está claro, si financiar el gasto corriente, el consumo, con ahorros, por supuesto que es reactivador. Ahora. Sobre eso nunca ha habido ninguna duda, digamos. Sí. Esa es mi visión un poco general. Ahora, desde la OCDE plantean inquietudes porque si bien se han utilizado mecanismos similares en otros países, que también se plantean a medias, porque Chile es prácticamente el único país en el que no se le puso ninguna restricción, ninguna condición, todos podían sacar y no se tiene que restituir. Son como todas características propias. Sergio. No, es que yo estoy en desacuerdo con esa visión, Bárbara, porque la idea de que no se le ha pedido a la gente restituir. La gente va a tener que pagar más impuestos en el futuro producto de este retiro. De eso no hay ninguna duda. O sea, si era necesario una reforma para, antes de estos 2 retiros, mejorar las pensiones, que es parte del consenso, es necesario mejorar, reformar, y esto es una parte normal de los procesos de la evolución de los sistemas de pensiones, revisar las contribuciones. Y podemos entrar en la discusión de cuáles son los porcentajes, digamos. Después de estos 2 retiros, la verdad que es obvio que lo que va a ocurrir es que en el futuro, no solo a los más ricos, no a los súper ricos,
a gran parte de la población le van a subir los impuestos, ya sea a través de mayores contribuciones. Si era un 6%, bueno, ahora va a tener que ser más que el 6% para poder no solamente entregar los beneficios que teníamos antes, sino que tratar de mejorar esos beneficios. Esa me parece que ha sido parte de esta desinformación que plaga el debate en materia previsional, que a la gente se le ha dicho usted puede retirar casi gratuitamente. No, el retiro no es gratis. El retiro va a significar mayores impuestos en el futuro. Quizá si usted se está retirando no lo va a pagar, pero sus hijos van a tener que pagarlo y probablemente los hijos de sus hijos van a tener que pagar mayores impuestos producto de esta presión, de esta decisión. Yo creo que ese es el parte del debate que mi lado negativo, digamos, en este optimismo que uno trata de armar para efectos del proyecto país que uno desea, del proyecto de desarrollo que uno espera que Chile pueda volver a echar a andar, le baja, digamos, ¿cierto? Porque no puede ser que se le diga a la gente, aquí esto no tiene ningún costo. Esto sí tiene costo, lamentablemente va a significar un mayor esfuerzo en el futuro. Tengamos debate, quizá era razonable hacer el esfuerzo actual, decirle a la gente, si usted va a retirar, estas son las consecuencias, pero acá ha sido vendido como que esto no tiene ninguna consecuencia, que no ha tenido impacto sobre la economía. Sí, es verdad, yo miro afuera y veo los árboles mover, yo quizás puedo creer que los árboles generan que el viento generan viento, pero la verdad es que los árboles se mueven porque hay viento, no es al revés. Entonces, me parece que parte de el boom económico a partir del retiro es parte de esta ilusión, de leer más los principios económicos básicos. Y respecto de la posibilidad de nacionalización, como le quieran llamarle, digamos, a la posibilidad de que el Estado tome los fondos, yo insisto, creo que tenemos buenos ejemplos, uno muy cercano, que es el caso argentino, la reforma que se realizó bajo la administración Kirchner en su momento, respecto a los fondos de pensiones, me parece que es bastante evidente a varios años de esa medida que el resultado fue malo. Se hizo al final del día, a la gente no se le cumplieron las expectativas. No creo que sea en el contexto de la institucionalidad y lo que ha quedado claro que el dinero está y es de las personas. La verdad que pensar que Chile pudiese avanzar en esa dirección a mí me dejaría muy sorprendido. Y creo que sería un golpe muy fuerte para, de nuevo, este objetivo final, que debe ser generar mejores pensiones para la población. Y la verdad que aquí no hay atajo. Mayor ahorro, mayores esfuerzos, generar recursos públicos para poder financiarlo. Eso se puede hacer a través de mayor crecimiento económico, mejor un sistema tributario más eficiente. Pero me parece que en estas circunstancias es bien claro que a la gente va a tener que pagar más impuestos. O sea, no hay otra forma de poder salvar. Si uno quiere subir las pensiones a través de la solidaridad, la noticia es que eso se tiene que pagar con mayor impuesto. Y podemos discutir cuál es la forma más eficiente, cuál es el mejor impuesto, pero eso se va a producir, sí o sí. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias también, Sebastián, Gracias, Felipe. Súper entretenida, interesante. Gracias, Felipe. Se hace cortito el tiempo siempre. Pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, un abrazo. Ya para ir cerrando, dejo con ustedes al gerente de división Corporaciones de Banco Vice, Robert Pugogel, quien se dirigirá a ustedes con unas palabras de despedida. Adelante, Robert. Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que estuvo muy interesante la conversación y las exposiciones impecables. Muchas gracias, Sergio y Sebastián. Muchas gracias a todos por participar. Espero que hayan disfrutado este encuentro que organizamos pensando en ustedes, que podrán revivir en el canal de YouTube de Banco Vice. Nos vemos el próximo año en una nueva versión de Puentes hacia el Futuro, con un nuevo análisis político y económico de la actualidad nacional e internacional, siempre en manos de destacados expositores y, lo más importante, siempre con una visión hacia adelante, hacia el futuro. Acá está el código QR que les comentamos al principio, para que por favor lo escaneen y respondan la encuesta, que no les va a tomar más de 2 minutos. Es muy breve y para nosotros muy importante. Con esto me despido. Muchas gracias y espero verlos muy pronto.